Seguramente a ti también te pasó, como me pasó a mí, que varias veces conecté mi dispositivo al ordenador y noté esta opción llamada MIDI. A veces la ignoraba y otras veces también me preguntaba por qué está esa opción ahí y para qué sirve, hasta que me puse a investigar y esto fue lo que descubrí. Bienvenidos a nuestro canal Crudo Tech, mi nombre es Edgar y comenzamos con el video. Antes de empezar, tengo que decirte que voy a resumir lo más posible este tema y ya verán por qué. La palabra MIDI es una abreviación de esto que estás viendo en pantalla, que no lo voy a decir para que no se burlen de mi inglés, pero en español sería algo así como interfaz digital de instrumentos musicales. Ahora la pregunta es, ¿para qué sirve esa opción en tu dispositivo? Básicamente podrás usar tu celular como un controlador, tal y como lo harías con un mando de consola o un deck para string, más o menos. Por ejemplo, si tú eres un productor musical y no tienes un teclado controlador MIDI, que por lo que vi no es para nada barato, usando tu dispositivo Android más esta aplicación llamada MIDI Keyboard, puedes reemplazar entre comillas este controlador. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver la opción MIDI en todo esto? Simplemente, cuando lo conectas al PC y seleccionas esta opción, tu PC la va a reconocer como si fuera un controlador MIDI y no como si fueras a pasarle archivos al PC como lo harías normalmente. Este modo, sumándole la aplicación mencionada anteriormente, va a hacer que la PC reconozca todas las acciones que hagas en la aplicación tal y como lo haría con un teclado MIDI normal. Algo que tal vez sería más complicado si el dispositivo no tuviera esa opción. Hay que aclarar que obviamente no va a ser lo mismo reemplazarle el dispositivo por un teclado MIDI normal. Obviamente, lo sabemos. Solamente tengo que aclarar eso para que después no digan que sí, ok. Y si tienes curiosidad de saber qué es lo que es un teclado MIDI, básicamente lo voy a resumir. Como dije al principio del video, sirve como si fuera un deck de string o algo parecido, porque desde ese controlador puedes configurar acciones y funciones musicales para que puedas hacerlas de manera más sencilla con simplemente tocar las teclas de ese controlador. Los profesionales en esta área, por favor, corrígeme si me equivoco. Como yo saqué esa conclusión mirando videos e informándome en páginas y así, entonces corrígeme si me equivoco, porque puedo equivocarme. Entonces, como ven, tiene muchas utilidades y como este canal no se trata de música, pues qué más da, no voy a abundar más en este tema. Antes de terminar este video, tengo que aclarar que esta opción puede que tenga varias funciones aparte de la que mencioné, pero siempre será dentro de lo que tenga que ver con la música. Por lo que ya este es otro tema para otro canal que sea de música. Así que te invito, si eres músico, te invito a que sigas buscando más información. Si no sabías para qué servía esta opción, pues ya lo sabes. Y así puedes seguir buscando más información para ver si te sirve para alguna utilidad y poder sacarle algún beneficio a esta opción que tiene tu dispositivo si tienes un dispositivo Android. No sé si se puede en iPhone, pero hasta ahora simplemente lo he visto en Android. Entonces, muchas gracias por visitarnos y si te gustó este video, por favor, apóyanos con tu like y tu suscripción.